Bien, entonces comienzo de donde quedé. Muy Les bien. cuento, bueno, voy a comenzar aquí con la diapositiva esta que les contaba primero, el tipo de usuario que eres tú, partiendo básicamente de ese tipo de usuario que eres y cómo accedes a las tecnologías. Aquí te mostraba básicamente el buscador de Google, que tiene una simplicidad absoluta, no tiene complejidad, una interfaz muy limpia, donde yo ingreso, pongo mi palabra en el campo de buscador y ya lo utilizo. Entonces, planteaba luego qué tipo de usuario eres tú específicamente asociado al uso de información geográfica o utilización de las tecnologías para poder acceder a información que requiere en un momento determinado. Por ejemplo, buscar un sitio, encontrar una dirección, llegar a un lugar, etc. Entonces, planteaba este ejemplo, que es el que nosotros generalmente utilizamos y que todos los ciudadanos utilizamos cuando necesitamos encontrar algún sitio, vamos a Google Maps. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué como usuarios no utilizamos las IDES? Que las IDES tienen información de callejeros, tienen información de hospitales, información de distintas instituciones que necesitamos como usuarios encontrar cuando hacemos una búsqueda. Y luego planteaba las potencialidades que ofrece este geoportal IDE, son infinitas, y entonces a veces no todos los usuarios conocen estas potencialidades. Hemos visto las infinitas potencialidades y las posibilidades que ofrece tanto de acceder a información como de descarga de información. El ejemplo que nos contó María Fernanda del geoportal de Ecuador, pero no todos los ciudadanos conocen la existencia de las IDES. Las IDES generalmente se han centrado fundamentalmente en un perfil de usuario expertos, es decir, fueron pensadas y creadas para expertos. Fue el origen para instituciones que trabajan con información geográfica y para profesionales que están vinculados al área geo. Sin embargo, actualmente los gobiernos a nivel latinoamericano, particularmente también a nivel mundial, yo me voy a centrar más a nivel latinoamericano, lo que quieren es masificar el uso de las IDES, porque ustedes habrán visto la gran inversión que se ha hecho en la implementación de las IDES en cuanto a inversión financiera, inversión tecnológica, y por lo tanto el objetivo es llegar al mayor número de usuarios posibles. Lamentablemente, este objetivo de llegar al mayor número de usuarios posibles no ha sido posible hasta ahora y se está pensando en hacer cambios con el fin de dar acceso, bueno, de que ofrezcan las posibilidades de que todos los usuarios las conozcan y las utilicen. Resulta muy interesante también saber que a veces hay estudiantes de carreras vinculadas a áreas geo que no conocen las infraestructuras de datos espaciales. Entonces, fundamentalmente nos centramos en para qué tipo de usuarios. Para un usuario principiante, para un usuario intermedio o para un usuario experto. Entonces, en función de esas necesidades, se generan las aplicaciones o herramientas. En este caso, específicamente de las infraestructuras de datos espaciales. Entonces, pensamos en todos estos usuarios y por qué no se utilizan las IDES. ¿Por qué no todos estos usuarios, el principiante, el intermedio, el experto, no utilizan las IDES? Pues ahora les voy a contar algunas experiencias que hemos realizado hace algunos años evaluando la usabilidad de los geoportales. Entonces, el gran problema de que no todo el mundo utiliza las IDES reside en un concepto que se denomina usabilidad. También actualmente se hace referencia a experiencia de usuario, que es un concepto mucho más amplio, pero yo voy a hacer referencia al concepto de usabilidad que básicamente se centra en tres parámetros que son más fáciles de medir y con lo cual se pueden hacer distintas pruebas de usuario. Entonces tenemos que la usabilidad basada en este caso en la norma 9241 parte 11 del 2018, que actualmente se actualizó esta norma ISO, tiene tres componentes. Y básicamente cuando aplicamos estas pruebas de usabilidad con usuarios, esperamos evaluar tres componentes. La eficacia, es decir, que el usuario logre lo que quiere, es decir, que logre su objetivo. Es decir, yo como usuario ingreso a un geoportal y estoy buscando algo, quiero lograr mi objetivo. Y por otro lado, eficiencia, que quiero lograrlo rápidamente, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posible, sin necesidad de tener que recurrir, por ejemplo, a un manual de usuario, a un video tutorial, etc.
Y por último, un componente fundamental que es la satisfacción. Nosotros como usuarios, cuando utilizamos una aplicación o un servicio, queremos satisfacción, quedar satisfechos después de utilizarlo, que no nos genere frustración y que esa actitud positiva, que ha sido como resultado de que logramos nuestro objetivo, encontramos lo que queríamos y rápidamente volvemos a utilizar un producto o un servicio o en este caso una tecnología. Entonces, la evaluación de la usabilidad es básicamente centrada en estos tres componentes. En este caso, les voy a contar dos experiencias que hemos desarrollado en Latinoamérica. En primer lugar, evaluamos el visualizador de mapa. Si bien el geoportal es esta puerta de entrada a las infraestructuras de datos espaciales, nos ofrece también otras funciones, este geoportal, como es buscar, descargar y visualizar. Entonces, en el marco de estas evaluaciones, hemos hecho dos experiencias. Por un lado, evaluar el visualizador de mapa, que generalmente es el producto estrella de las infraestructuras de datos espaciales y que generalmente utilizamos todos los usuarios, y luego las funciones básicas que yo debería encontrar rápidamente al ingresar a un geoportal. La primera experiencia estos proyectos se han desarrollado en el marco de proyectos de asistencia técnica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, donde participaron 5 países, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, y hemos evaluado la usabilidad de los 5 geoportales. La primera experiencia es evaluar la usabilidad del visualizador de mapa, o también denominado visor de mapa, según algunos países. En este contexto participaron la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador, el Instituto Geográfico Militar, la Universidad de la República, el Servicio Geográfico Militar de Ecuador, la I de Chile, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de Brasil, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de la Patagonia. Aquí tengo algunos registros de pruebas que hicimos en los distintos países en los que hicimos las pruebas. En este caso, pues aquí no me permite mostrar, pero más o menos es mostrar se evaluaron 5 visualizadores de mapa. Tengo la condicionante de no poder avanzar con la diapositiva. Entonces, la metodología que aplicamos es la siguiente. Primero, tomamos en cuenta un perfil de usuario que tuvieran conocimientos en información geográfica, es decir, estudiantes, técnicos o personal que trabajaba directamente en los institutos, y luego aplicamos 10 tareas básicas que se debería realizar dentro de un visualizador de mapa. Entonces, evaluamos esas 10 tareas, identificando la eficacia, si la hacía bien o mal, es decir, si lograba o no su objetivo, y el tiempo, la eficiencia, es decir, lograrlo el mejor tiempo posible. Para evaluar y registrar esta metodología con las 10 tareas, aplicamos una tecnología. En este caso utilizamos Cam Studio, que fue una aplicación para poder registrar los movimientos en pantalla, y luego una extensión de Google Chrome que nos permite registrar los tiempos. Luego, por último, aplicamos un cuestionario de satisfacción. Para esto aplicamos un cuestionario que está estandarizado a nivel internacional, que es el SUS, que nos permite identificar el parámetro, el porcentaje de satisfacción de los usuarios cuando, en este caso, utilizan una aplicación tecnológica. Básicamente, esta prueba consistió en una prueba de usabilidad basada en tareas. El objetivo era que el usuario, experto o especialista en información geográfica, realizara estas tareas que son básicas en un visualizador, y aquí se indican los tiempos. Ingresar al sitio web de la IDE, buscar y abrir un visualizador o visor de mapas, buscar la cartografía base y activar las capas, en este caso una capa de vías, visualizar el mapa que muestre 2 capas que deben estar, estamos hablando de capas fundamentales, visualizar la leyenda de una de las 2 capas anteriores, realizar un zoom para identificar las herramientas que permitan saber la escala de visualización con la que estoy visualizando el mapa, medir una distancia, pues luego identificar algunas entidades, en este caso se pusieron algunos ejemplos, y visualizar el metadato asociado. Y la tarea 9 consistía en añadir al visualizador IDE un servicio WMS, que es el servicio básico,
considerado en que debe tener una infraestructura de datos espaciales, y luego la opción de poder guardar o imprimir o compartir ese mapa que yo generé, ese mapa a la carta o ese mapa a medida que yo acabo de generar como usuario. Aquí los tiempos son orientativos, el máximos. Quiero destacar que el primer tiempo son 2 minutos, no lleva no tanto tiempo ingresar al sitio web, pero sí era un tiempo que se puso extra con el fin de que el usuario vaya familiarizándose con la metodología y la aplicación de la prueba. Entonces, los participantes participaron, bueno, como mínimo, una prueba de usabilidad requiere un mínimo de 10 participantes, lo ideal es conseguir más participantes, pero aquí tenemos que en Ecuador participaron 14, en Argentina tenemos 22 participantes, Brasil, Chile y Uruguay. 84 participantes. Debo recordar que cada país evaluó el visor de su país, porque estamos hablando de usuarios que tienen experiencia y conocimiento en información geográfica, y que además buscarían información asociada específicamente a su país. La pregunta es, ¿cuántos usuarios terminaron bien las 10 tareas? Entonces, los resultados es que de los 84 usuarios, 6 usuarios son los que terminaron y completaron las 10 tareas. Recordemos que estamos hablando de usuarios que utilizan datos e información geográfica, trabajan en instituciones con información geográfica, estudian en carreras relacionadas con información geográfica. Es decir, tuvieron dificultades para hacer estas 10 tareas en forma correcta por ciertas dificultades que implica el uso de los visualizadores de mapa. Esta es la primera prueba que hicimos evaluando, en este caso, el visualizador de mapa. Como les comentaba, el visualizador de mapa es como el protagonista en todos los geoportales IDES. ¿Por qué? Porque permite a nosotros como usuarios generar nuestra cartografía a la carta o nuestra cartografía a medida. La segunda evaluación y prueba que hemos hecho es evaluar la usabilidad de funciones básicas de un geoportal. Es decir, que yo como usuario pueda buscar, pueda descargar y pueda visualizar. Para este proyecto también participaron otras instituciones. En este caso tenemos la incorporación de la IDE del Ministerio de Agricultura de Chile, la Universidad de Sao Paulo y también participó, en este contexto, también participó la Universidad de Concepción. Aquí tenemos algunos registros de la experiencia realizada en los distintos países. También se evaluaron 5 portales. Se evaluó el portal de la IDE de Chile, el de Ecuador, la IDE de Brasil, la IDE de Uruguay, del Servicio Geográfico de Uruguay, Brasil, Argentina y Ecuador. En este caso, la metodología que utilizamos también consideró en 3 tareas, pero también se consideró el perfil de usuario. Nuevamente trabajamos con usuarios que tienen conocimiento en información geográfica, es decir, estudiantes de carreras y profesionales que trabajan con información geográfica o que trabajan en instituciones. Las tareas eran básicamente encontrar las funciones básicas de buscar, descargar y visualizar, ¿sí? Luego se aplicaron cuestionarios para identificar las medidas de eficacia y eficiencia de satisfacción. En este caso, para poder identificar las funciones básicas, se aplicó una técnica de eye tracking o de seguimiento ocular. Para esto utilizamos unos sensores de seguimiento ocular y un software que nos permita procesar esos datos, que es gratuito, que se llama OGAMA. Entonces, básicamente les voy a contar un poquito cómo funciona esta técnica de seguimiento ocular. Es una técnica que nos permite, de reflexión corneal, que nos permite ver el reflejo de la córnea y así recolectar a través de sensores de imagen infrarroja, es decir, cámaras, poder identificar dónde el usuario ha visualizado en pantalla. Identificar así el recorrido y a través de un análisis de imagen y distintos algoritmos matemáticos se puede determinar exactamente dónde el usuario está mirando, es decir, dónde está, hacer un mapeo con una coordenada, podemos hablar de una coordenada XY, de dónde exactamente el usuario está mirando. Es decir, a ver, en la diapositiva anterior vemos aquí el usuario y aquí vemos la ubicación del sensor.
Aquí vemos exactamente el punto, es decir, la técnica de seguimiento ocular nos permite identificar la atención del usuario, donde hay un punto de fijación, es donde el usuario fija la mirada, pero también nos permite identificar ese movimiento sacádico, es decir, ese movimiento que hace el usuario para fijar la mirada en un punto y en otro, y así generar unos mapas de recorrido. Como resultado de esta fijación, podemos obtener unos mapas de atención, donde el usuario en qué lugar ha mirado más tiempo, qué es lo que le ha llamado la atención, si ha habido un elemento distractor. Nos permite identificar mapas de fijación, es decir, todo el recorrido, donde ha mirado primero, donde ha mirado después, etc. También nos permite identificar mapas de zonas ciegas, es decir, zonas donde el usuario jamás ha puesto la mirada o no le han llamado la atención en ningún momento, áreas de interés, tiempos, etc. Esto nos permite sacar una multiplicidad de datos. Como resultado, pues tenemos aquí los mapas de calor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí tenemos unos ejemplos de la función de visualizar, donde vemos los mapas de calor, donde ha fijado la mirada. Los mapas de calor funcionan igual como lo hacemos cuando hacemos mapas de calor en sí, donde el color rojo es donde es de mayor intensidad, y conforme va apareciendo al amarillo y el verde donde hay menor intensidad. Entonces aquí vemos puntos donde los usuarios que hicieron la prueba estuvieron mirando más tiempo y buscando, en este caso, la función de visualizar. Luego tenemos aquí el mapa de recorridos. Aquí vemos en la segunda imagen, vemos puntos, todos esos puntos están asociados a dónde miró primero el usuario, dónde continuó. Entonces tenemos, cada punto es una fijación y cada línea es una sacada, un recorrido de un punto de fijación al otro. Esto nos permite obtener un mapa de recorrido y también identificar si estos puntos de fijación entre uno y otro y la sacada que se produce es muy larga. Eso implica que tal vez el usuario tuvo que buscar la función de visualizar en la parte superior, pero después se fue a la parte inferior, o tal vez estaba mirando en la parte superior y apareció un elemento distractor en la parte inferior, lo cual hizo que su fijación cambiara y eso indica otro recorrido. Aquí tenemos otro ejemplo, que estos son los ejemplos que nos ofrece como resultado el software OGAMA, con el cual se analizan los resultados. Aquí vemos también una mancha que es el mapa de calor, que aquí tenemos en navegable, que esto es el geoportal del Servicio Geográfico Militar de Ecuador, y luego tenemos aquí todos los puntos. Aquí hay un punto interesante en el centro donde vemos una imagen de la lupa. Entonces aquí tenemos, los usuarios estaban buscando, valga la redundancia, la función de buscar. Y aquí aparece una lupa. Los usuarios asociamos la lupa con la opción de buscar por una cuestión de que ya lo tenemos incorporado. Y entonces muchos usuarios hacían clic aquí y muchas fijaciones se centraban en esa imagen de la lupa, pero era una imagen nada más, no llevaba a ninguna otra hipervínculo o a otra página. Entonces eso también generaba confusiones en los usuarios. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de las imágenes que se obtuvieron a través del software OGAMA, de los usuarios, los cálculos que se hacen y algunos resultados que se obtienen como procesamiento de los datos. Aquí tenemos también, estas son capturas de pantalla de los resultados en el software de la ID de Argentina, de visualizar. Aquí vemos todos los puntos, aquí vemos los usuarios. Se pueden evaluar usuario por usuario, se pueden hacer gráficos de dispersión para identificar cuáles son las zonas de mayor o menor concentración de fijaciones. Bien, estas dos experiencias que hemos hecho y que además son replicables para evaluar la usabilidad en otros geoportales o aplicaciones. Actualmente yo estoy trabajando en evaluar un visualizador de mapa sobre una aplicación sobre monitoreo forestal que se está haciendo para distintos perfiles de usuario. Entonces, la pregunta es, básicamente, a partir de estas dos experiencias que hemos realizado con distintos países que han permitido mejorar cómo se presenta este geoportal o cómo se modifica
las opciones del visualizador para los usuarios. La pregunta es, ¿por qué evaluar la usabilidad de los geoportales? Pues fundamentalmente porque tenemos que partir de los usuarios, ¿sí? Los usuarios realmente constatan la facilidad de uso, confirman realmente si estas herramientas que ofrecemos responden a sus necesidades y requerimientos. A veces hay aplicaciones que son sumamente interesantes, pero tienen mucha información y lamentablemente no responden a todos los requisitos y necesidades de usuario. Por eso es necesario considerar al usuario como principal fuente de información. Y porque además los usuarios aportan información sobre los problemas. Otro detalle importantísimo es que a veces, y generalmente se piensa a veces, y muchas veces, o generalmente, valga la redundancia, es que a veces incorporamos al usuario al final, cuando ya tenemos desarrollada nuestra aplicación. No durante el inicio. No le preguntamos al usuario qué es lo que quiere, qué es lo que espera encontrar aquí, cómo espera encontrarlo, sino que cuando ya tenemos desarrollada la aplicación, se la presentamos al usuario. En este caso yo me estoy centrando específicamente en infraestructura de datos espaciales, pero si pensamos en las cientos de aplicaciones que salen diariamente y en las pocas que sobreviven, es porque no se incorpora al usuario desde el inicio. Por lo tanto, el Geoportal IDE debe satisfacer las necesidades de los distintos usuarios, pensando en esto, que una de las políticas de los gobiernos es llegar a todos los perfiles de usuario. Los usuarios son los que realmente determinan si es fácil de usar y por otra parte, fundamentalmente, si el objetivo es contribuir al logro de que las IDE lleguen a todos y se puedan acercar a todos, tenemos que pensar en los distintos usuarios. Por lo tanto, para finalizar, para el diseño, desarrollo e implementación de geoportales IDES o de cualquier aplicación que desarrollemos en dispositivos móviles o aplicaciones para nuestros estudiantes, etcétera, pues debemos pensar en los perfiles de usuario. ¿Es para un usuario principiante? ¿Es para un usuario intermedio? ¿Es para un experto? Obviamente las características, necesidades, problemas y requerimientos son totalmente distintos considerando el perfil de usuario. Y en función de eso, plantear pruebas de usabilidad desde el inicio del desarrollo o diseño de una aplicación. Otro detalle importante también a considerar es para qué tecnología, ¿sí? Actualmente sabemos que se ha masificado el uso de dispositivos móviles. No es lo mismo que yo pueda visualizar un geoportal en una computadora de escritorio o una notebook que lo visualice en un dispositivo móvil. También ahí tengo que pensar en el usuario, en facilidades de que pueda acceder a lo que realmente está buscando. Aquí yo puse un ejemplo muy básico, Geoportal IDE y las opciones básicas, buscar, visualizar y descargar, facilitando rápidamente al usuario encontrar la información. Como comenté anteriormente, los Geoportal IDE son la puerta de entrada a la IDE, es lo primero con lo que se encuentra el usuario. Y a veces los geoportales IDE tienen muchísima información asociada a noticias, imágenes, banner, videos, etc. Y entonces eso también dificulta que el usuario encuentre rápidamente la información. Entonces, fundamentalmente, los geoportales IDES tienen infinitas posibilidades. Como mencioné anteriormente, eso no es discutible, las posibilidades de los geoportales IDES es infinita. Por eso los países han desarrollado y han invertido recursos financieros y tecnológicos en sus desarrollos. Ahora, si queremos llegar a todos los usuarios para que todos los utilicen y que no un usuario elija Google Maps para un callejero y que utilice tal vez un visualizador de un geoportal IDE, pues la llave del éxito es la usabilidad. Pensar en ese usuario con sus características, sus necesidades y generar geoportales con perfiles distintos, ¿sí? Si yo soy un usuario principiante, voy a necesitar cosas más básicas. Si soy un experto, obviamente ya voy a requerir capas de información mucho más complejas. Pues muchísimas gracias por su atención.